grasas en los animales actúan como reserva energética. Ya, esta es la palabra clave, ¿no? Reserva energética. Me hablan de grasas, mira, me hablan de grasas, me hablan de grasas y luego me dicen, ¿no? Cumplen una función de reserva energética. Algo más, cumplen una función de aislante térmico o también se les llama termoaislante. Entonces, esto es clase de bioquímica, esto es clase de lípidos, ¿no? Uno de los primeros temas que se desarrollan en ciclos formativos, ¿no? Bioquímica, pero dentro del marco de qué? De la clase de lípidos. Ya. Yo por acá te voy a hacer un pequeño recordaris. Aquí, ya, un pequeño recordaris. Usted sabe que las grasas, los lípidos, también se les llama así, los lípidos o grasas, no presentan unidades. Lo que presentan, ¿qué son? Lo que presentan, ¿qué cosas son? Son componentes, ¿ya? Y eso es lo que voy a hacer ahorita. Mira, no presentan unidades, pero presentan componentes, ¿no? Acá, lípidos. Los lípidos no presentan unidades, pero sí presentan componentes, ¿ya? ¿Qué componentes presentan los lípidos? ¿Te acuerdas? Dos particularmente, dos. Dos particularmente. Ya, ahora sí. Particularmente. Los ácidos grasos. ¿Qué más? Los ácidos grasos. Los ácidos grasos y el grupo alcohol. El grupo alcohol. El grupo alcohol con el que más se trabaja es el glicerol, pero no es el único, ¿sí? Ahora, dentro de la clasificación, acá, usted debe recordar esto, ¿ah? La clasificación. Tenemos a grasas saponificables, acá número uno, saponificables, saponificables, y número dos, los insaponificables. Diferencias. ¿Por qué se les llama a los lípidos saponificables? ¿Por qué se les titula así, no? ¿Por qué se les llama saponificables? A ver, ¿te acuerdas? Porque las presentan ácidos grasos. Con ácidos grasos. Presentan ácidos grasos. Los insaponificables no presentan sin ácidos grasos. Ya, por ahí partimos. Ahora, dentro de los saponificables todavía hay tipos. Por ejemplo, 1.A, los simples y los complejos. Se les llama saponificables simples porque están conformados por carbono, hidrógeno y oxígeno principalmente. Es un ternario clásico, una molécula ternaria clásica. Ejemplo, los céridos, a la cual también usted le llama ceras, las ceras, céridos o ceras. Ya, mira, céridos o ceras. Ya, ahí está. Si te preguntaran por la conformación estructural, una cera está formada por un ácido graso
más un glicerol. ¿Y qué función cumplen las ceras? Particularmente, ¿qué función cumplen las ceras? Ah, las ceras ¿qué son? Son estructurales. ¿Te acuerdas qué significaba estructural? Significa que no brindan energía, forman simplemente parte dura de alguna estructura, nada más. Ejemplo de ceras. Por ejemplo, la cera que se encuentra cubriendo la epidermis de los vegetales. ¿Cómo se llama? La cera de la epidermis. Muy bien, se llama cutina. ¿Te acuerdas para qué servía la cutina? Lo he explicado tantas veces en clase. Evita que la planta pierda agua. Evita que una planta, un cuerpo vegetal se deshidrate muy rápido. Es una cera impermeable al agua. Otra cera que se forma en la lana de ovejas, ¿te acuerdas? La lanolina, ¿sí? La cera que se forma en el conducto auditivo, ¿te acuerdas? Conducto auditivo. Ah, ya, pues ese es el cerumen, la cera que se encuentra en el encéfalo de las ballenas, de los cetáceos. Ah, esa cera es, por ejemplo, el espermaceti, ¿no? Espermaceti. La cera que se encuentra en el panal de abejas, palmitato. Palmitato de miricilo, ¿no? Ah, esta vez tienes varios ejemplos. Palmitato de miricilo. Muy bien. Dejo las ceras, ya, dejo las ceras y paso a otro simple. Por ejemplo, los triglicéridos. Los triglicéridos. A los triglicéridos también se les llama grasas neutras o triacilgliceroles, ¿ya? Su otro nombre. Grasas neutras, apolares, o sea, sin carga. Ahora, ¿cuál es la conformación estructural? Está constituido por tres ácidos grasos, mira, esta es la abreviación ácidos grasos, más un glicerol. Ese es un triglicérido. Ahora, su función no es estructural, sino lo que dice la pregunta uno. Es reserva energética a largo plazo. Es una grasa de reserva energética. O sea, ¿va a brindar energía? Sí. Inmediata, no, porque inmediata son los carbohidratos. A largo plazo. Mientras tanto, esa grasa, ese lípido, se almacena en algún lugar del cuerpo. Por ejemplo, en el tejido adiposo, ¿de quién? En el tejido adiposo de los animales. Pero no solamente cumple un rol energético a largo plazo, también es termoaislante. ¿Te acuerdas qué significa termoaislante? Termoaislante significa, señor, que puede retener calor en un individuo, en un animal, y separa, aísla la temperatura ambiental, que puede ser distinta a la temperatura corporal de un animal. En un oso polar, debajo de su piel del oso, hay una gruesa capa de grasa. Esa grasa es puro triglicérido y es como su abrigo natural que le permite conservar el calor y aislar el frío. Termoaislante, separa temperaturas distintas. Eso le permite sobrevivir en un ambiente gélido. Es una adaptación que ha desarrollado el oso polar, producto de su evolución. Ahora, ¿dónde encontramos triglicéridos? Eso depende, pues. ¿Cómo que depende?
Si hablamos en animales, podría estar debajo de su piel. ¿Y qué encuentro debajo de su piel? Tejido adiposo subcutáneo. Tejido adiposo subcutáneo. Muy bien. Pero usted también sabe que hay tejido adiposo visceral que trata de, bueno, protege a ciertas vísceras, ¿no? Internas. Ahora, en vegetales, los vegetales no tienen tejido adiposo subcutáneo como el animal, como un oso polar. Pero ¿dónde podría tener triglicéridos? Porque nunca has visto una planta obesa, ¿no? O con sobrepeso. ¿Hay plantas con sobrepeso? No, ellos no tienen esa condición, ¿no? Ya, entonces, ¿dónde llevan su grasa, su cantidad de triglicéridos? En algún lugar de su estructura vegetal hay triglicéridos. ¿Dónde? ¿Te acuerdas? Sí, lo mencioné en la clase de bioquímica. En las raíces, no, no es en las raíces. Menos en las hojas, menos en el tallo, menos en el fruto. ¿Sabes dónde? Ya, te voy a dar una pista. Es una estructura que está protegido por el fruto. Muy bien, Juliet, en la semilla. En semillas. Ahí tienen un tejido de grasa. Ya, no, en el endocarpo no. Cuando tú me dices endocarpio, Antonio, mesocarpio, ¿no? Eso es fruto. Y yo estoy diciendo algo que protege al fruto, algo que protege, no sé, una estructura que está protegida por el fruto, entonces tiene que ser la semilla. Cuando ya me dicen endocarpo, mesocarpo, ¿no? Ya, eso son partes del fruto, ¿no? O regiones del fruto, ya. Pero la semilla está dentro, o sea, está por debajo de esas tres. El fruto protege a la semilla está protegida por el fruto. Ahora, ya tengo aquí, correcto, muy bien, ya tengo aquí. Ahora, recuerda que son simples porque están hechos por carbono, hidrógeno, oxígeno, pero hay un saponificable un poco especial, ¿no? ¿Te acuerdas? Un poquito especial, sí, así como tú, un poco especial. En el buen sentido de la palabra, claro. ¿No? Hablamos de los complejos. Ah, así como hay saponificables simples, hay saponificables complejos, ¿sí o no? Ya. ¿Y por qué le llamamos complejos o especiales, profesor? Porque aparte de tener carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿qué otros bioelementos puede tener? ¿Te acuerdas? Muy bien. Pueden tener hasta incluso nitrógeno y fósforo. Ahí está. Por eso son los complejos. Un complejo clásico de clásicos. Los los fosfolípidos. Los fosfolípidos. Ahí está. Los fosfolípidos. ¿Cuál es el fosfolípido más abundante del ser vivo? La fosfatidilcolina, por ejemplo, ¿no? Anota eso, ¿ah? El dato nomás. Fosfatidilcolina. Es uno de los fosfolípidos más abundantes que existen en el ser vivo a nivel celular, ¿ya? Ahora, ¿qué función tienen? Ellos no son reserva energética, obviamente, tampoco son termoaislantes. Ah, ellos pueden ser estructurales, ¿sabes por qué? Porque se encuentran en la membrana celular, forman una estructura muy bien llamada membrana celular. En membranas biológicas, en membranas plasmáticas, que es lo mismo,
en membranas celulares. Ok. Y también, ¿qué puede ser? Pueden ser también electroaislantes. Pueden ser electroaislantes. ¿Te acuerdas qué significa eso? Que pueden conducir y acelerar, ¿qué cosa? La conducción nerviosa. Acelera la conducción, ahí está, la conducción nerviosa, nerviosa. Aceleran la conducción nerviosa. Usted sabe que a nivel de la neurona, ¿no? Bueno, a nivel de su membrana hay un montón de fosfolípidos, ya. Entonces, la conducción eléctrica nerviosa viaja por la membrana celular de esa neurona. Y a veces en ese tramo encontramos bolsas de grasa, ¿no? Vainas de mielina. Y las vainas de mielina son grasas, están formadas, constituidas principalmente por fosfolípidos. Y cuando viene pues justamente el conducto eléctrico, ¿no? El flujo eléctrico nervioso salta, ¿sí? Aísla saltatoriamente el impulso eléctrico, haciendo que viaje cada vez más rápido. Por eso decimos de forma muy resumida, ¿no? ¿Cuál es la función de las vainas de mielina? Fácil, profesor. Las vainas de mielina aceleran el impulso nervioso, la conducción eléctrica nerviosa. ¿Y por qué? Porque esas vainas de mielina están hechas de grasas como fosfolípidos y más fosfolípidos habrá dónde? En, en el axón, en la membrana del axón. Listo. Hay otros lípidos complejos, sí, como ejemplo los glucolípidos. Son lípidos que tienen algo de azúcar, también son complejos, ¿ya? Y también se encuentran en el tejido nervioso. Algunos son precursores de neurotransmisores, inclusive, ¿no? Bueno, también son electroaislantes. Ahora, voy con los insaponificables para cerrar este punto. Los insaponificables no tienen ácido graso. Ejemplo, ejemplo, el famoso esteroide, ¿no? Esteroide. Ahí está. Pero el esteroide más conocido que se trabaja, ¿cuál es? Muy bien, el colesterol. Usted ya sabe de dónde deriva el colesterol, ¿no? ¿De dónde deriva el colesterol? Te escucho. ¿De dónde deriva? ¿Te acuerdas? ¿De dónde deriva? Te voy encerrando el título. A ver, ¿de dónde deriva? ¿De dónde deriva el colesterol? Ese es un clásico. Es un nombre larguísimo, un poco monstruoso, pero tienes que saber. ¿De dónde deriva? Anotamos acá. Deriva. Si que te has olvidado. Eso sí te olvidas, ¿no? Otra cosa no te olvidas. Deriva del ciclopentano. ¿Te acuerdas? Ciclopentano. Muy bien. Peridro. Mira, peridrofenantreno. Fenantreno. Profesor, ese nombre para mi hijo. No, oye, ¿cómo vas a poner nombre a tu hijo ciclopentano peridrofenantreno? ¿Qué quieres? ¿Quieres que le hagan bullying? No te pases. Es una molécula nada más, pero no es cualquier molécula. Es una molécula de cuatro anillos, ¿sí? Es una molécula constituida por cuatro anillos juntos, hechos de carbonos, hidrógenos, a la cual ya de forma holística se le llama, ¿no? Ciclopentano peridofenantreno. Esa molécula, que se llama así, se puede transformar ya por procesos químicos en colesterol en tu cuerpo, ¿ya? Ahora,
Eh, el colesterol todavía puede ya sufrir otras transformaciones, ¿no? Porque el colesterol recuerda que es una grasa que no tiene ácido graso, valga la redundancia, y ¿cómo se comporta? Ah, el colesterol es un lípido estructural, puede ser, ¿sabes por qué? Porque también se encuentra en la membrana celular. Mira, voy a colocar acá. Es estructural, sí, puede ser, ¿no? En una medida es estructural. ¿Sabes por qué? Porque se encuentra conformando parte de la membrana celular. Ah, no solamente está el fosfolípido, sino que también se encuentra el colesterol. Ahora, pero su principal función o importancia no es estructural, esto es simplemente como para, ¿no? Para enriquecer la teoría. Su principal función, ¿cuál es? Es reguladora, muy bien Silvia, o hormonal. Hormonal, o también le llamas reguladora. Ahí está. ¿Y por qué hormonal reguladora? Porque el colesterol, ¿en qué se puede transformar? A ver, el colesterol es precursor de, ¿en qué se puede transformar? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que tu amiga era como el colesterol? Sí, ¿no? Ah, ¿verdad? Pues porque se transformaba. Claro, ya, pero ¿en qué se puede transformar? A ver, en una vitamina, ya te doy una pista. ¿Qué vitamina? ¿Qué vitamina? A ver, muy bien, Ramírez. Vitamina D. Correcto, ya notamos de otro color acá. En vitamina D. También le llamas calciferol, vitamina de la luz solar. No te olvides, ¿ah? Pregunta, ¿para qué sirve la vitamina D? ¿Para qué sirve la vitamina D? Permite absorber calcio en los intestinos. ¿Y para qué un niño quisiera calcio? A ver, criterio nomás. Para fortalecer sus huesos. Claro. Ahora, ¿cómo se llamaría la enfermedad carencial por déficit de vitamina D en la dieta? En niños. ¿Cómo se llamaría aquella enfermedad que podría padecer un niño por falta de vitamina D en la dieta? Raquitismo, si fuesen niños, muy bien, Karen, pero si fuesen adultos, ahí sí, cielo, y le llamarías osteomalacia. En niños, raquitismo, y en adultos, osteomalacia, que son ambas enfermedades carenciales de origen nutricional. ¿Por qué? Porque hay déficit, hay una ausencia, hay una carencia de una vitamina llamada calciferol o vitamina D o vitamina de la luz solar. ¿Por qué le llaman vitamina de la luz solar? Porque la principal fuente para obtener esta vitamina es del sol. Exponerse al sol no es tan malo del todo. Claro que no te vas a exponer al sol, pues mediodía con alta radiación ultravioleta, vas a desarrollar problemas cancerígenos a la piel, ¿no? Entonces hay horas recomendadas para tomar baños de sol, con bloqueador siempre, claro. ¿En qué también se puede transformarle el colesterol? En sales o ácidos, ¿no? Biliares, ¿no? Ajá, en componentes biliares, en ácidos biliares. ¿Para qué sirve la bilis? Emulsifica las grasas, no los digiere, estoy repitiendo, solo los emulsifica. Emulsifica lípidos, mas no los digiere, ya.
Y también se puede transformar hormonas, en hormonas esteroideas. Pero, por ejemplo, ojo, a nivel de tus gónadas se les llamará sexuales. Ejemplo, clase de anatomía. La FSH, la hormona folículo estimulante, cuando llega a los ovarios de tu flaca, de tu enamorada, de tu amiga, de la mujer, de la fémina, estimula, que permita, profesor, madurar los folículos ováricos. Ya, eso todo el mundo sabe. Pero, ¿qué otra hormona podría formar a partir de FSH? ¿Te acuerdas? ¿Qué otra hormona, como consecuencia, permite formar la FSH? Esa es mi pregunta. Mm, la FSH. En mujeres, ¿ah? El estrógeno. Muy bien. El estrógeno. No te olvides, ¿ah? Y la LH, en mujeres, en sus ovarios, ¿qué cosa le permite formar? Progeste, progesterona. Progesterona. Ahí está. Progesterona, ¿no? Entonces, ¿por qué? Tú también tienes que saber que esta hormona permite que la mujer pueda quedar embarazada, permite que el endometrio funcional se mantenga grueso por más de 7 días, 10 días, ¿no? 14 días aprox. ¿Esperando qué? Esperando que caiga el blastocisto y pueda penetrar, pueda implantarse en ese endometrio. Y a nivel del varón, en sus testículos, puede formar testosterona. ¿Ya? El colesterol se puede transformar en testosterona y no todos son hormonas sexuales. Hay hormonas que no lo son, pero derivan del colesterol. ¿Cuáles son? Lo forma tu glándula suprarrenal, no sexuales. Por ejemplo, permite metabolizar carbohidratos, lípidos, proteínas, sobre todo lípidos, y se libera en situaciones de estrés, ¿no? Para que tu cuerpo pueda sobrellevar una situación estresante. El cortisol, muy bien, se produce donde el cortisol se produce en la corteza de la glándula suprarrenal. Y hay otra hormona que te permite reabsorber sodio en el túbulo contorneado distal. Secretar potasio, reabsorber sodio. Secretar potasio, reabsorber sodio. Si reabsorbes sodio, reabsorbes agua. Ah, profesor, en el distal y en el túbulo colector, ¿no? Ah, ya, esa es la aldosterona. Entonces, mira, la aldosterona también no se forma en la corteza de la glándula suprarrenal. Muy bien. Entonces, de lo que te he repasado ahorita, ¿no? Recuerda, eso que está aquí es una clase de 3 horas. ¿Sí? Ya 3 horas, 2 horas, no lo sé. Pero el hecho es que son puntos claves. Y una cosa, en la pregunta uno me hablan de reserva energética y termoaislante. ¿A quién se referían de todo esto? De todo lo que he escrito, ¿a quién se refería? ¿A qué grasa se refería? Al triglicérido. Muy bien, Silvio, ¿no? Muy bien. Se refería al triglicérido. Muy bien. Entonces, pregunta uno, barco, ¿sí? Barco hormonal es el colesterol. No me están hablando del colesterol. Estructural es de los séridos. No me están hablando de cera. Función inmunológica es la proteína, porque hay proteínas de defensa. Descarto, no me están hablando de proteínas. Función catalítica significa que
acelera las reacciones químicas. Esas son las enzimas, pero las enzimas son proteínas. No me están hablando de proteínas, clave barco. Dos, en una evaluación de laboratorio, los estudiantes observaron muestras de ADN extraídas de diferentes tejidos al analizar su estructura. Identificaron que esta biomolécula presenta una doble hélice estabilizada. Oye, molécula de doble hélice, ese es ADN, ¿sí? Ya. Dice que está estabilizada por enlaces puente de hidrógeno entre bases nitrogenadas complementarias, ya. Así entendieron que la secuencia de estas bases determina la información genética. O sea, hasta aquí, de qué te está hablando? Es una introducción al ADN, ¿sí? Unas características puntuales del ADN, ¿no? Como doble hélice, puente de hidrógenos entre las cadenas complementarias, y que esa secuencia de nucleótidos, ¿no? Esa secuencia de bases nitrogenadas, determina la información genética. Pero lo que dice acá es importante, mira, voy a resaltar. Me hablan de información genética y ahora lo que dice, mira, permitiendo la transmisión hereditaria. Imagínate una célula con ADN. ¿Qué tendría que hacer esa célula para poder transmitir, para poder heredar ese ADN a las células hijas? Profesor, pero para que una célula forme células hijas tendría que hacer división, profase, metafase, anafase. Correcto. Pero antes de hacer división, sí o no que primero tiene que replicar su ADN, duplicar su ADN. Una vez duplicado su ADN, recién podrá repartir, podrá, ¿no? Heredar, transmitir ese ADN, esa misma información a las células hijas, equitativamente, ni más ni menos, la misma información. Entonces, mira, muy sutilmente me están hablando de que en esta primera parte, de la replicación o de la duplicación del ADN. Entonces, podría ser esto, ¿sí? Ya, sigamos. Y la, a ver, completa, transcripción al ARN para la síntesis de proteínas. Claro, para formar ARN se tendría que recurrir a otro evento llamada transcripción. Entonces, mira, vamos por acá, solamente para matizar el punto, ¿eh? Acá está. Ahí está. Mira, flujo de la información genética o también le llaman dogma central de la biología, ¿no? Mira, acá tengo la molécula del ADN. ¿Cómo se llama aquel proceso en la cual el ADN, a partir de ADN, se puede formar otro ADN? Replicación o duplicación del ADN. Principal enzima que participa en ese proceso, la ADN polimerasa. Ahora, eso es simplemente para transmitir, ¿no? Heredar ese material genético completo equitativamente a las hijas. Ahora, si yo quiero expresar un gen, ¿no? Un gen, una secuencia de bases, tengo que recurrir a otros procesos. Si yo quiero expresar un gen, tendría que primero esa secuencia de bases, ese gen del ADN, hacer una transcripción, o sea, formar una copia y así obtener ARN mensajero. Pero el hecho ya de formar una copia y así obtener ARN mensajero, a eso le llamas transcripción. Entonces, la transcripción, ¿qué es la transcripción? La formación de ARN mensajero. Me, ¿Por medio de qué enzima? ARN polimerasa. Repito, ¿ah? Para poder expresar un gen, transcripción, ¿no? Y una vez que se obtiene ARN mensajero, se realiza traducción. La traducción ya ocurre en el citoplasma, en el ribosoma. ¿Pero qué enzima encontramos en el ribosoma? La peptidiltransferasa. Esa va a permitir que a partir de ARN mensajero se lea, se traduzca, se codifique la secuencia de aminoácidos.
y así a esa secuencia de aminoácidos le llamarás proteína. La expresión de un gen abarca dos procesos, transcripción y traducción. Repito, para que un gen se expresa, para que un gen se pueda expresar, tiene que necesariamente pasar por transcripción y traducción. Solo en la forma de proteína es la forma material y concreta en la cual la cual puedo decir yo que se ha expresado un gen. Ejemplo de una proteína, la hemoglobina. ¿Sí? Ya, la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que transporta gases, ya, pero esa proteína se ha formado a partir de qué? De aminoácidos, muy bien. Pero ¿dónde está la receta para unir aminoácidos? En el ARN mensajero. ¿De dónde proviene el mensajero? Del ADN. ¿Y qué encuentro en el ADN? Gen. Ah, o sea que tenemos un gen para formar hemoglobina. Mira, tenemos un gen para formar hemoglobina. Ah, gen, transcripción y traducción. Toda proteína de su cuerpo pasa por ese proceso. Clave, beso, ¿no? Ya, clave, besito. Muy bien. Clave, besito. Vamos a ver por acá. Ya, ahí está. Pregunta 2. Pregunta 2. Beso. Vamos con la pregunta 3. Mira, un agricultor observa que sus plantas crecen de manera constante, ¿ya? Y se pregunta cómo sus células logran expandirse sin perder su estructura. Un biólogo le explica que esto es posible gracias a la formación de la pared, un proceso en el que se ensamblan distintos componentes para reforzar la estructura de cada célula de crecimiento. De acuerdo al texto, solo quiere que marques verdadero o falso, ¿no? Según los enunciados escritos. A ver, ítem número 1. La celulosa es el principal componente de la pared celular vegetal. Claro, yo tendría que recordar la clase de citología, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un gráfico, mira, ahí está. Clase de citología. A ver, célula eucariota, ¿no? Este tema va dentro de envoltura celular. Recuerda que hay dos tipos de envoltura, pared y glucocálix, ya lo explico en los otros repasos. A ver, como solo estoy hablando de pared, me centro en esto nada más. Tengo por aquí una hoja y vamos a sacar una muestra de célula vegetal, ¿no? Y lo que me va a llamar la atención es que la pared de una célula vegetal tiene como unas perforaciones, ¿sí o no? Claro, tiene como unas perforaciones. Esas perforaciones, ¿cómo se llaman? Plasmodesmos. Ahí está. ¿Y qué es un plasmodesmo? A ver, dice acá, son puentes endoplasmáticos que comunican células vegetales. Entonces, mira, las células vegetales están fuertemente pegadas. ¿Estamos de acuerdo? Ya, pero a pesar de tener una separación gruesa de la pared, tienen perforaciones, perforaciones que atraviesan esa gruesa pared, se llaman plasmodesmos. ¿Por ahí qué cosa comparten? Se pueden preguntarme, ¿por ahí qué cosa comparten? Ah, comparten sustancias como agua, iones, aminoácidos, pueden compartir inclusive hormonas, azúcar, sales, ¿no? Alcaloides, también toxinas. Entonces, eso es importante porque pueden preguntar. Desmo es prefijo de puente. Ahora, ¿qué cosa voy a encontrar entre una pared y otra pared? Hay una lámina fina que los permite sellar, pegar fuertemente. Esa es la lámina media, ¿sí? ¿De qué está hecho la lámina media? Principalmente de pectatos de calcio y de magnesio. ¿Y qué permite? El pegamento, no pega, es el pegamento de la pared de las células vegetales. Hace que la pared de una célula vegetal A se pegue con la pared de la célula vegetal B. Adhiere, pega paredes adyacentes. Y hablando de paredes, ¿ya? Ahí está, paredes. ¿Qué hace la pared celular? Es una estructura de protección, brinda la forma y evita la lisis. No te olvides, ¿ah? Evita la lisis. ¿Ves? Mira, abajo dice resistencia osmótica. Entonces, la pared, jóvenes,
brinda protección, brinda la forma, citomorfología, que es lo mismo, y brinda resistencia mecánica, perdón, resistencia osmótica. ¿Qué significa eso? Que puede soportar altas presiones de agua adentro, ¿no? Ya. Ahora, esa pared puede tener tres regiones, ¿no? Por ejemplo, la pared primaria, mira, ¿te acuerdas? La pared primaria principalmente de qué está compuesto? De pectinas y de hemicelulosa, ¿sí? Está compuesto de pectinas o de hemicelulosa. Ya un ratito, ahí está, de pectinas o hemicelulosa. Ahora, la pared secundaria de celulosa y hemicelulosa, pero principalmente ¿qué? Celulosa. Algunas logran desarrollar una capa, una tercera región, compuesta principalmente de ¿qué? De lignina. Ahora, escucha esto. Algunos textos botánicos sugieren que solamente la planta desarrolla dos paredes, primaria y secundaria. El San Marcos incluye la terciaria, que está compuesto de lignina. Cuando empieza a formar lignina, significa que la célula está envejeciendo, significa que está envejeciendo, y bueno, cuando ya va a fallecer, esa lignina ha logrado ocupar todas las otras capas, unificándola simplemente de pura lignina. Y la lignina brinda dureza, rigidez, resistencia alta, dureza. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta para examen, ¿no? La lignina se va a formar cuando una célula está envejeciendo, se está haciendo adulta y vieja. Y ya cuando ha fallecido, significa que toda la lignina ha ocupado los tres bloques y la ha unificado como si fuese uno. La lignina desplaza la celulosa, desplaza a la hemicelulosa y las va unificando, las va petrificando. Muy bien. En hongos, no te olvides que la pared principal es la quitina, ¿no? También hay trealosa, mira, pero principalmente quitina. Y en las algas, uff, va a depender, po. En las algas va a depender. O sea, las algas, en su totalidad, tienen celulosa, pero unas más que otras. Por ejemplo, la alga verde tiene más celulosa que el resto de algas. La verde, la roja, la parda, tiene celulosa sí, pero en valor mínimo, pero tiene. O sea, no es el principal, pero tiene, mínimo, tiene. Por ejemplo, ¿quién tendrá agar-agar en su pared? La agar-agar es la principal componente de la pared de algas rojas, de las rodofitas, ¿ya? Pero también tiene celulosa, que te acabo de explicar. ¿Quién podrá tener alginatos? Alginatos, la minarina. Ah, eso lo vamos a encontrar en la pared de algas pardas, las famosas feofitas, pero también es celulosa, mínimo, pero tiene. Más tiene alginatos, más tiene laminarina. ¿Quién tiene silicio por doquier, no? Silicatos, componentes de silicato y silicio. Esas es las diatomeas, ¿no? Las diatomeas a las cuales también se le llama crisofitas. Ya. Y las algas verdes, principalmente celulosa con hemicelulosa. ¿Ya está? Por eso que las verdes son las ancestras evolutivas de quién? De las plantas terrestres actuales. ¿Ya? Bien, un repaso violento de esto. Vamos acá a marcar. ¿La celulosa es la principal componente de la pared celular? Sí, eso es verdad. Bien, porque es el principal, no es el que es el único. ¿Está bien? ¿El complejo de Golgi secreta componentes que acompañan a la celulosa? Sí, jóvenes. El Golgi va a formar vesículas que almacenan azúcar, que contienen azúcar. ¿Azúcar? A ver, en células vegetales, el Golgi tiene la capacidad, aparte de las otras funciones que usted ya sabe, de formar la pared nueva en la célula vegetal. Es la que va a consolidar, va a construir la pared
de una célula vegetal. El Golgi tiene esa capacidad de formar azúcares. Por ejemplo, contiene arabinosas, silosas, unidades, pequeños azúcares están envueltas en vesículas, en bolsitas de grasa, y cuando van hacia el centro de la célula vegetal se fusionan. Esas vesículas se fusionan y los azúcares obviamente también, y van formando como una placa media, una placa nueva de azúcar, y va ejerciendo una presión hacia afuera, partiendo la célula vegetal en dos. Acabas de obtener dos células vegetales embrionarias. El Golgi participa en la formación de azúcares, forma vesículas que envuelve esos azúcares. Esas vesículas se fusionan en la parte central de la célula vegetal que está a punto de partirse. Consecuencia, citocinesis. El citoplasma se divide. Profesor, ¿eso no es el fragmoplasto? Correcto. Recuerda, clase mitosis. ¿Cómo ocurre la citocinesis en células animales? Por anillo contráctil. El anillo ahorca, 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 aprieta, 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 y se obtienen dos células hijas, animales. Pero en vegetales, en vegetales no hay anillo. En vegetales se forma una lámina al medio llamada, una lámina de azúcar que está al medio llamada fragmoplasto. ¿Y quién lo ha constituido? El Golgi. ¿Cómo? Te acabo de explicar. Forma vesículas que contiene azúcar, las manda a la zona media y se van fusionando, ¿no? Se fusionan también con otras proteínas que están en el citoplasma y forman el fragmoplasto que empuja hacia afuera. Entonces ya no ahorca, sino empuja hacia afuera. Es una fuerza centrífuga. Fuga hacia afuera, fuga. Y eso hace que la célula vegetal se parte en dos. Es verdadero. Te estoy haciendo recordar simplemente la citocinesis en una célula vegetal. Muy bien. 3. La pared celular permanece inalterable durante toda la vida. ¿Inalterable? Falso. Las células vegetales, así como nacen, crecen, se hacen adultas, mueren. Y cuando está empezando a envejecer y para morir, van a morir, la lignina empieza a endurecer, a alterar la permeabilidad, la complexión de la pared rica en celulosa, la hace rígida. Entonces, ¿cómo va a ser inalterable? No puede ser inalterable. Es más, cuando la célula vegetal ha terminado su citocinesis, esa célula vegetal bebé no tiene celulosa todavía. Esa célula vegetal embrionaria tiene una pared primaria que es abundante en hemicelulosa y pectinas, no tiene celulosa aún. La va a ir formando conforme alcance adultez, madurez. Entonces, ¿ves? La pared va cambiando. No es inalterable. Falso. Clave, avión, ¿no? Listo. Bien. 3, ahorca, ¿no? Ahorca, como el anillo contráctil. Ahorca. Recuerda, ¿ah? Anillo contráctil, fuerza centrípeta. Fragmoplasto, fuerza centrífuga. ¿Sí? Pregunta 4, chicos. Vamos con la pregunta 4. Acá. En un laboratorio de biología celular, los investigadores están estudiando la relación entre la presencia de filamentos intermedios y la resistencia mecánica de las células en diferentes tejidos. De acuerdo después de realizar el experimento con variedad de muestras de tejido, ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor la relación entre los datos obtenidos? Palabra clave de la pregunta, filamentos intermedios. Ahí está. Segunda palabra clave, resistencia mecánica. Ya. Pues yo tengo que recordar la clase de citología, ¿no? La parte de citoesqueleto. Mira por acá. Vamos a presentarlo por aquí.
Ujú. Ya acá. Ujú. Ya, ahora sí, ¿dónde está? Ya aquí. Ya. Ujú. Muy bien. Mira, regiones de la célula. Tenemos la envoltura, que ya te había explicado. Puede ser de tipo pared, puede ser de tipo glucocálix. Quienes tienen pared, por ejemplo, las células vegetales, la célula de los hongos, ¿no? La célula de las algas. Y por aquí también están las bacterias, ¿no? Pero las bacterias son procariotas, ¿ya? Quienes presentan glucocálix y no pared, pues las células animales. Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Bien. La membrana celular que está por debajo de la envoltura es una estructura lipoproteica que está constituida por grasas y proteínas, fosfolípidos, colesterol y proteínas integrales y periféricas. No te olvides, hay que repasar clase de membrana. Y el citoplasma está conformado por un coloide, llamada matriz citoplasmática, y el citoesqueleto, que es lo que me importa ahorita para resolver la pregunta 4. Es el armazón tubular, porque está hecho de tubos, proteico, esos tubos están hechos de proteína, y esos tubos se mueven, o sea, es dinámico, no es estático. Ahora, solamente a modo de recordar, Isha, la matriz citoplasmática, que me representa el flujo coloidal, al coloide, es pesante o aguacho que puede tener el citoplasma, ¿no? La consistencia coloidal es la matriz, tiene propiedades, ¿no? Y ciertas características. Por ejemplo, ¿cómo se llamará aquella propiedad del coloide citoplasmático, de la matriz citoplasmática, que puede, escucha, puede cambiar su estado de consistencia a una consistencia más espesa, gelatinosa, a una consistencia más ligera y aguada, ligera. Entonces, los cambios en el estado de consistencia del coloide le llamas tixotropía y es cuando obviamente el coloide se hace más espeso, de consistencia más espesa o gelatinosa, citogel, y puede pasar a una consistencia más aguada, más liviana, más ligera, más suelta, no tan espesa, llamada citosol. Entonces, el citoplasma va a presentar regiones coloidales espesantes y livianas, ligeras, aguadas. Citogel, citosol, citogel, citosol. El coloide citoplasmático siempre está en ese constante cambio de consistencias. Citogel, citosol. A eso le llamas tixotropía. Otra cosa más. En el coloide citoplasmático vamos a encontrar estas estructuras llamadas micelas. Mira, son las famosas micelas, ¿no? Son componentes del coloide mismo. ¿Y qué pasa? Que en el citoplasma la luz puede verse reflejada como un espejo. O sea, me refiero a la dispersión de la luz que hay en el citoplasma. Cuando la luz sí penetra el citoplasma, ¿no? Penetra la célula y llega al citoplasma, la luz empieza a rebotar en todas direcciones como si fuese un espejo. Eso es el famoso efecto Tyndall.
¿Por qué? Porque en el citoplasma hay micelas, hay proteínas que permiten la dispersión de la luz. Efecto Tyndall. Otro, mira, en el citoplasma también hay movimientos caóticos. ¿Cómo caóticos? O sea que esas micelas, esas proteínas, empiezan a chocar unas con otras y se golpean unas con otras en toda dirección. Es como un billar. Cuando juegan billar y tocan con fuerza a una bola, esa bola se mueve por inercia y cuando impacta con otras bolas, salen dispersas en toda dirección. Algo así ocurre en el citoplasma, solo que no hablo de bolas, sino hablo de proteínas y micelas. Esas micelas y proteínas se mueven en toda dirección porque el coloide del citoplasma no es estático, no es una piscina estancada, se mueve. Y entonces, al golpearse unas con otras, rebotan entre sí, vuelven a chocar, se rebotan en toda dirección. Ese es el movimiento